ley, la 31.751, ley que está dejando en libertad a todos los procesados, a todos los investigados. Porque esta ley, ¿cuál es la finalidad? Ha modificado el artículo 84 del Código Penal. Entonces, con el propósito de que un año se suspenda la prescripción del delito. Anteriormente era pues indefinido, no había prescripción hasta que se sancione, pero con esta ley se están beneficiando la mayoría de políticos que tienen procesos judiciales. Por eso que es importante, la bancada de Cambio Democrático está planteando la derogación. Vamos a ver qué nos responde sobre este caso el doctor Juan Jiménez para analizar este y otros temas que se ha visto en primera plana también últimamente hablar sobre la inseguridad ciudadana, porque el Perú ya no resiste más y están planteando, por ejemplo, poner el mismo sistema de El Salvador como Bukele. Todo esto y mucho más vamos a conversar en estos momentos ya con el doctor Juan Jiménez Ruidíaz. Doctor, buenas tardes. Wilson, buenas tardes a ti y a todos tus seguidores. Doctor, vamos a empezar conversando sobre esta ley, la 31.751, ley Soto, que prácticamente todos están filtrando, están pues indicando que esta es una ley que ya venía ya premeditado, ¿no? Preparado para beneficiar a cientos de políticos, como en este caso al mismo Soto, que se está salvando pues de una condena por 8 años por delito de estafa, y asimismo la Vladimir Cerrón también, ¿no? Todos los casos, más de 20 casos, están siendo archivados. ¿En qué consiste esta ley, la 31.751, doctor? ¿Y cuál sería la motivación de que se haya creado, por mayoría se haya aprobado en el Congreso? Bueno, sí, efectivamente, mira, esta ley, la que estaba vigente anteriormente y que ha sido derogada por esta 31.751, señalaba y precisaba que la suspensión de la prescripción era en forma indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Que todo delito puede prescribir pasados ciertos años de acuerdo al tipo penal. ¿Ya? Es decir, si un delito se sanciona con 4 años, deberían pasar 4 años más 2 años, 6 años, dice la ley, para que pueda prescribir ese delito. Pero en el interín se interrumpe porque ha habido una acusación, una denuncia fiscal. La ley decía, se interrumpe, ya no se computan los 6 años, se interrumpe en forma indefinida. Ahora no, con esta ley 31.751 dice, no, ya no es en forma indefinida esa suspensión, sino tan solo de 1 año. Entonces muchos fascinerosos se están beneficiando con esta ley, pues. Caso de Alejandro Soto, caso de Joaquín Ramírez, caso de Odebrecht y muchísimos otros. Hay la obligatoriedad de aplicar esta ley que va en perjuicio y colisiona con otros bienes jurídicos. No es obligatorio. ¿Por qué? Porque el juez tiene la capacidad, la potestad, la competencia para aplicar el control difuso. ¿Qué quiere decir el control difuso? Como esta ley de prescripción perjudica a bienes jurídicos tutelados y vulnera y colisiona con otra norma, yo no aplico en este caso esta ley, porque perjudica. Entonces, es verdad que toda ley se da para que sea de fiel cumplimiento de todos los ciudadanos y más aún de los operadores de justicia, pero también la ley le da la alternativa al juez de inaplicar esta ley. Ahora, doctor, ¿qué significa la suspensión de la prescripción de un delito, que es 1 año? O sea, simplemente ya queda sin efecto, ya no se puede volver a retomar. ¿Cuál es el tema ahí? Porque eso muchos se han preguntado. Claro, en el sentido de que esta ley ya dice, bueno, si antes la suspensión de la prescripción era de forma indefinida, o sea, prácticamente no prescribía el delito por la gravedad, las circunstancias, el hecho, lo que fuese, ahora dice, no,
yo los voy a beneficiar porque tú no pueden permanecer en forma indefinida este delito en forma vigente. Entonces ya no es en forma indefinida, sino tan solo de un año. Lógicamente que está beneficiando pues a muchos altas autoridades que se han visto involucradas, ¿no es cierto? La pregunta es, nadie ha puesto la mira en observar cuando esto se estaba planteando, cuando se estaba debatiendo en comisiones, subcomisiones, comisiones permanentes, y también nadie se ha dado cuenta de esta ley que tenía un propósito que hoy se está viendo reflejado y que prácticamente está preocupando a muchos políticos y a propios y ajenos, doctor. Sí, pues esta ley ha sido organizada, orquestada por ciertos pseudo legisladores o una bandita, digamos, porque no se puede legislar de ninguna manera o expedirse, promulgarse una ley con nombre propio para beneficiar a cierto sector o a ciertas personas. Las normas, las leyes se dan de carácter y fiel de cumplimiento para todos por igualdad, pero esta ha sido una ley con nombre propio para beneficiar a un grupúsculo de personajes políticos, sobre todo, que están inmersos. Y es evidente que, por ejemplo, casos de omisión de asistencia familiar, en donde la suspensión también en esos casos era en forma indefinida, ahora muchos de los que están procesados por eso van a ser beneficiados. ¿Y en qué condición van a quedar las madres de familia, las mamitas que no tienen a veces ni para el pasaje? Simplemente que ese proceso contra ese demandado, contra ese denunciado o acusado, va a decir, bueno, aplíqueme la prescripción y ya no pasó nada, absolutamente nada. ¿Te das cuenta la gravedad de los hechos? O sea, hay muchas personas, se están beneficiando muchos y se están perjudicando demasiadas personas, sobre todo este tipo de casos de omisión de asistencia familiar, de repente de lesiones, de repente de estafa, en las cuales se ha aplicado de repente la suspensión en forma indefinida. Ahora con esta ley van a pedir la prescripción, pero sobre todo los jerarcas, estas banditas de personajes son los que más se benefician, ¿no? Ahora, en el caso de Alejandro Soto, presidente del Congreso de la República, está feliz y contento porque ya el Poder Judicial no va a poder seguir el proceso de sancionador con este delito de estafa, entre otros. Ahora, el Congreso, a través de ética, entre otros, tampoco, porque al parecer Otorongo, no como Otorongo, en todo caso esta ley justamente ha sido para beneficiar a cientos de congresistas que también se encuentran inmersos en temas de investigación, doctor. O sea, entonces, ¿cómo miramos este panorama político y las leyes que prácticamente dejan en toda libertad a los llamados para la patria que están empañados en delitos? ¿Ah? Sí, pues, y sobre todo que no hay ninguna reacción de ningún congresista de estos que están ahí sentados, siquiera hacen esfuerzos por derogar esta ley, la 31751, que fue promulgada en el mes de enero de este año. O sea, hacen oídos sordos, la gente se queja, siguen las prescripciones aplicándose, porque la ley se aplica bien o mal, tiene que aplicarse, pero como vuelvo a repetir, los jueces tienen la potestad de inaplicar esa ley utilizando vía de la institución jurídica del control difuso. Entonces puede por ahí no aplicar, como en ciertos jueces lo están aplicando y no procede la prescripción. Y sobre todo, pues los congresistas deberían pues ponerse dos dedos de frente y derogar esa ley. Ahora, doctor, hay una bancada de Cambio Democrático que está planteando la derogatoria de esta ley, la 31751. ¿Usted cree que habrá la posibilidad de volver nuevamente a modificar este artículo, de volver nuevamente que vuelva a su normalidad el artículo 84 del Código Penal? Sí, claro, puede existir esa potestad si hay el ánimo político, ¿no? La conciencia política de ahí del Congreso de derogar esa ley y que se vuelva al rigor que era antes de forma indefinida o de repente con ciertos cambios, pero de un año, pues aplicar cuantitativamente un año la suspensión es muy pronto y se benefician muchísimas personas. En todo caso, que sea esa, que la suspensión indefinida sea para los delitos de corrupción, de tráfico de drogas, de lavado de activos, que debe continuar con eso, porque si bien es cierto, en El Salvador
tienen el problema de la alta criminalidad de los maras, acá tenemos la alta criminalidad de los funcionarios públicos, que debe aplicarse creo que el plan Bukele, pero a nivel de los funcionarios, de los ministros, expresidentes, porque de ahí se parte toda la corrupción y se generaliza todo el crimen organizado, ¿no? Doctor, ya que tocaste el tema de Bukele y El Salvador, aquí en el Perú se está viviendo una fiebre de Bukele, en el sentido de que la criminalidad, el sicariato, ha aumentado de manera considerable y no hay forma de parar. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a que están pidiendo mucho que aquí se aplique el plan Bukele también en el Perú, doctor? Simple y llanamente, ¿por qué se está pidiendo la aplicación de Bukele? Ya simplemente porque en el Perú no tenemos un plan, no existe un plan, lo que ha habido son parches constantemente de ciertas acciones, pero un plan integral no existe en el Perú, sino porque estamos hablando del plan Bukele que se aplique aquí fíjate, ahí como bien lo señala el general Quiabra, en este sentido, hay varios factores o sectores que tienen que atacarse de forma preventiva, y de forma preventiva pues tiene que iniciarse por la familia, la escuela, las comunidades. No se puede hacer un plan integral o un solo plan a nivel nacional. Tiene que sectorizarse los planes a nivel organizacional, distrital, provincial, regional, porque tenemos una idiosincrasia. La criminalidad de Piura no es igual a la criminalidad de repente de Tacna, y la de Lima no es igual a la de Arequipa, son de diversos contextos, o sea, tiene que haberse un plan de esa forma, ¿no? Sectorizado. Los alcaldes tienen que implementar, por ejemplo, cuestiones sociales, por ejemplo, crear radios en las zonas de sus distritos con la finalidad de crear radios con la finalidad de mejorar a los niños que salgan, a los jóvenes de repente a que sean líderes en política, en radial o como periodistas, pero incentivarle este tipo de acciones para contrarrestar esta alta criminalidad que se está dando en nuestra juventud, ¿no? Ahora, este plan que usted está proponiendo, doctor, ¿de qué depende? Ahí está el tema. El tema única y exclusivamente depende de una personalidad que tenga el coraje, que tenga la decisión política, no una decisión endeble como Dina Boluarte, sí, vamos a ver qué será, los hermanos, las hermanas, les toco el corazón para que no cometan delitos. Ese no es un liderazgo. Eso es ser un paternalista. Aquí se necesita un personaje con liderazgo y con voluntad política y que sepa la realidad nacional, que haya caminado a nivel nacional y saber la ideología, la idiosincrasia de cada pueblo, que sepa cómo es el desarrollo de la actividad ilícita del BRAE, cómo es la delincuencia en Trujillo, cómo es la delincuencia en Gamarra, en La Victoria, una personalidad de ese temple, que sepa también, lógicamente, al estilo Milei, del candidato a Argentina, que sepa de economía, pues, ¿no? Donde están nuestras fortalezas en el Perú está en la minería, en el turismo, en la pesca, ¿no es cierto? Y ahí tiene que hacerse inversiones para generar puestos de trabajo, para que la SUNAT, el Estado, pueda cobrar y desarrollar e implementar a la policía, ¿no es cierto?, a la policía, a las Fuerzas Armadas, a la Fiscalía, al Poder Judicial. Es decir, tiene que tener una visión panorámica, en realidad, y paralelamente tiene que irse distribuyendo todas esas acciones, generar ingresos, invertirlo en seguridad a través de la Fiscalía, la policía. Mira qué es lo que está pasando la policía con la Fiscalía. La policía le dice, es responsable la Fiscalía, el Poder Judicial. La Fiscalía le dice, no, hacen mala investigación la policía. Tenemos normas, lo que falta es un liderazgo que junte a esas tres instituciones y les diga, bueno, ustedes van a trabajar así, vamos a hacer mesas de trabajo, vamos a mejorar las investigaciones, usted fiscal tiene que dirigir personalmente las investigaciones, decirle al policía cuáles son, porque usted va a ir a sustentar al Poder Judicial. De esa forma tiene que
Ahora, no salir muchas veces, a veces la policía se le ve en el afán de protagonismo, disculpando el trabajo que muchos policías, muy buenos policías, hacen una labor de lucha contra la criminalidad, pero mucho protagonismo, algunos oficiales buscan mucho protagonismo, ¿no es cierto? Y resulta que esa investigación que está siendo protagónica está mal hecha. Y cuando la Fiscalía va a sustentar al Poder Judicial está endeble. No convencen al juez para una prisión preventiva. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, doctor, ¿cómo ves el pedido de distintos alcaldes a Dina Boluarte, que es presidente de la República, para que ya las Fuerzas Armadas salgan a hacer algo y evitar menguar, porque la delincuencia en otros sectores está creciendo demasiado? Como el alcalde de San Juan de Lurigancho está pidiendo a gritos que ya se haga algo y está pidiendo a la presidenta Dina Boluarte que saque a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Sí, claro, ese es como un apoyo de emergencia, digamos, en tanto y en cuanto salga un plan integral que se elabore rápidamente. Sería un parche en esos momentos que yo creo que de alguna u otra manera debe establecerse esos controles con el apoyo militar en ciertos sectores, como en San Juan de Lurigancho, que parece que la criminalidad se ha desbordado. Acaban de matar en una canchita de fulbito a un dirigente que estaba jugando, entra el sicario y le dispara quemarropa. Imagínate, de esa forma se está llegando, ¿no? Yo creo que de alguna manera las Fuerzas Armadas deben estar acompañados de repente con la policía y también con la Fiscalía de Prevención para controlar y que no haya excesos por parte de los militares si es que se toma esa decisión, ¿no es cierto?, para que no se repitan de repente hechos lamentables por parte de quien va a prestar el apoyo a los militares. Es verdad, San Juan de Lurigancho, San Martín, creo que incluso Miraflores está pidiendo la intervención de los militares porque ya se les ha desbordado la criminalidad. Bueno, doctor, esperamos que este pedido haya sido tomado en cuenta pues por la presidenta Dina Boluarte y ver que empieza a tomar liderazgo, porque ya está demasiado la situación de la delincuencia aquí en nuestro país, doctor. Sí, Dina Boluarte creo que no tiene el temple necesario, el carácter necesario, la visión necesaria para combatir la criminalidad. Yo creo que le falta mucho, y en tanto y en cuanto ella permanezca, creo que la criminalidad va a ir en aumento. Mira la corrupción cómo se ha generalizado y está asentada en todo el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas, en el Ministerio de Vivienda, y en diversos ministerios está asentada la corrupción, y día a día salen nuevos destapes de corrupción. Entonces yo creo que Dina Boluarte no tiene el liderazgo necesario para una lucha frontal contra la criminalidad organizada y contra la corrupción. Qué bien, doctor. Juan Jiménez, gracias por compartir esta entrevista aquí en Hágase Justicia por Telestar Televisión, y es importante ver de qué manera se enfoca toda esta situación para el bien de la grande mayoría. Gracias, doctor, y buenas tardes. Buenas tardes.